son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados, ser uruguayos campeones, mantener las ilusiones y ser desilusionados. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecerle a Sandino y a la revista la invitación para estar acá. Y lo segundo es que lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con lo que dijo Antonio, así que hay que cambiar bastante la cosa. Retomando las palabras de Soledad respecto de esa inscripción disciplinar que cada uno tiene, o esa formación dispar, en mi caso yo soy maestro de escuela, soy profesor egresado del IPA y alguna otra cosa, pero me interesa esto porque a pesar de que ahora estoy alejado de las aulas desde hace cierto tiempo, igualmente estoy interesado por algunas cuestiones que, no sé si para bien, para mal o lo que fuera, son muy semejantes a lo que sucedía cuando yo estaba trabajando, tanto como maestro como como profesor de idioma español, que además soy profesor de idioma español. Entonces, como comprenderán, mi interés está volcado hacia la enseñanza de la lengua y en cierto modo entiendo que algunos problemas que hay relativos a la enseñanza de la lengua, que son por lo general de público conocimiento, también pueden darnos como indicios o ser interpretados como síntomas de un estado general de la educación. Si bien es cierto que las quejas acerca del desempeño lingüístico, vamos a decirlo así, de los estudiantes, no son para nada nuevas. Ya Varela planteaba quejas acerca de cómo se hablaba, de cómo se escribía, y incluso uno puede decir que la historia de la enseñanza de la lengua es la historia de las quejas acerca de cómo se escribe y cómo se lee, ¿no? Es decir, no es algo de los últimos 20 años ni de los últimos 50 años. Pero lo que a mí me interesa plantear es una cosa muy concreta. Y voy a partir de la siguiente base. Si ustedes, por ejemplo, toman algunos libros de textos empleados en primaria en la década del 60 y del 70 y los comparan con los textos que se emplean hoy, ¿sí? Por lo menos desde la mitad de los 90 hasta ahora, que son 3 oficiales, se encuentran en muchísimas cosas interesantes y dejando de lado todo lo que tiene que ver con los criterios editoriales y bueno, y las cuestiones de, bueno, antes había menos imágenes, ahora hay más imágenes, etcétera, etcétera, hay una pregunta que por ahí no sé si es posible responder, pero de todos modos vale la pena plantearla, es la siguiente. Yo no estoy seguro de si los estudiantes de hoy, escolares e incluso liceales, por lo menos del ciclo básico, pueden leer los textos escolares, los manuales escolares escritos en 1960. Esa pregunta que a mí me resulta bastante inquietante y que no tengo la menor intención de verificar mediante cuestiones experimentales, empíricas o lo que sea, sí me hace pensar en que algo pasó en el tratamiento del lenguaje o algo pasó en cómo se enseñó la lengua en este país para llegar a los números, para decirlo así, que tenemos hoy, ¿no? Más allá de que se han cuestionado, PISA, todo lo que ya sabemos y lo que uno constata de que los estudiantes no pueden leer textos complejos, académicamente hablando, etc. Esto que es como una especie de tanteo, ¿no? Esta especie de búsqueda de una respuesta sobre una hipótesis ahí un poco borrosa, me parece que se puede verificar en lo siguiente. La propia Universidad de la República, hace un par de años, capaz que un poco más, introdujo un curso de muy baja carga horaria, por cierto, dentro del marco de una cosa que se llamaba LEA. LEA no era el imperativo, ¿no? Aunque podía tomarse como un imperativo de los estudiantes LEA. Eso significaba lectura
y escritura académicas, ¿no? Partiendo de la base, supongo, de que los estudiantes que entraban a la Universidad de la República no estaban en condiciones de leer textos académicos ni escribirlos, y en consecuencia, esta es la premisa, supongo yo, iban a fallar en su recorrido universitario. Pero el asunto es que ese curso de una carga horaria de 30 horas, una cosa así, trataba cuestiones tales como separar en párrafos, saber cómo poner un punto y seguido, saber cómo emplear la coma, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Cómo evitar repeticiones, cómo usar pronombres en lugar de los sustantivos a los cuales esos pronombres se van haciendo referencia, etcétera, etcétera. Como verán, cosas que son bastante elementales y que por lo general tienen que estar resueltas cuando un tipo termina la escuela, ¿verdad? No me parece que la universidad tenga que ocuparse de esas cosas, pues se está ocupando de esas cosas al amparo de un concepto que a mí me resulta bastante extraño, que es el concepto de alfabetización universitaria, en la medida en que entiendo que ese concepto es una especie de oxímoron, ¿no? Porque reúne dos expresiones que me parece que no se llevan bien, ¿no? Eso es lo que me parece con respecto a eso. Entonces, ¿qué ocurre? En ese paso que va de los 60 a los 90 y al 2000 y hasta la actualidad, los libros de texto no solamente van siendo ganados, ¿no?, por imágenes y todo lo demás, sino que algo pasa con el lenguaje, que el modo de tratarlos cambia radicalmente, ¿no? Y ese cambio tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones, por ejemplo, si uno mira libros de historia, ¿sabes? Libros de historia, quienes escribían los textos escolares en los 60 era gente que se vinculaba de un modo bastante particular con la lengua, porque eran poetas, eran narradores, historiadores, ensayistas, etc. Mientras que actualmente quienes escriben los libros escolares son equipos docentes, muchos de los y muchas de las personas que integran esos equipos no tienen formación en el área con relación a la cual están escribiendo. Por ejemplo, que es a lo que yo me ocupo, a ver libros de historia. Entonces, ¿qué sucede? Podríamos hacer una gran distinción. Podemos decir que los libros que van de 1960 a 1980 tienen una fuerte presencia del lenguaje. Y muchas veces en una sola página. Conocida es la revista El Grillo, capaz que no sé si es conocida, pero por ahí muchos la conocen. Y en cambio, los textos actuales, particularmente un texto del 93, un texto del año 2000 y un texto del año 2010, a pesar de que son mucho más extensos que los de 1960, 1970 y 80, podemos decir que el lenguaje está ausente o como una especie de repliegue. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Quiere decir básicamente que como se trata en libros de historia, da la sensación de que en los textos actuales el lenguaje trata de no hacerse presente. Como cuando se habla de historia, se habla de los hechos del pasado, daría la sensación de que el pasado habla por sí solo. Entonces que el lenguaje no tuviera nada para decir acerca del pasado más que describir un estado de cosas, ¿no? Describirlo, marcar la sucesión de los hechos y todo lo demás ya está por sabido. De modo que da la sensación de que tendríamos por un lado la realidad, el pasado, y por otro lado el lenguaje. Y no solamente totalmente separados, como dos órdenes que no tienen nada que ver uno con el otro, sino que además hay como una preeminencia de la realidad sobre el lenguaje. Esto quiere decir, el lenguaje funcionaría como un montón de palabras dentro de una inmensa bolsa que se le van poniendo a las cosas del mundo. En consecuencia, el lenguaje es totalmente transparente, o quiere mostrarse como totalmente transparente. No hay ningún trabajo del lenguaje problematizándose a sí mismo, en lo que se conoce como una reflexión metalingüística, digamos, ¿no? El lenguaje volviéndose sobre sí mismo, mientras que eso está permanentemente presente en los textos del año 60, del año 70 e incluso del año 80. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tal vez esa especie de deterioro, esa especie de catástrofe que uno ve en la enseñanza de la lengua y en las prácticas lingüísticas o en las prácticas discursivas de los estudiantes
de primaria y de secundaria tenga que ver también con ese fenómeno que consiste en pasar de un lenguaje presente, totalmente opaco, equívoco, no transparente, que requiere una actividad interpretativa muy fuerte de parte del estudiante, a un lenguaje que trata de irse, de pasar totalmente desapercibido, como si nadie estuviera hablando, ¿sí? Como si la realidad de la cual se está hablando hablara por sí misma. No sé si me estoy explicando, pero esa diferencia que es muy grande, que es muy notoria, quizás tenga que ver un poco con esto de esta especie de pequeña catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Vinculada con ese fenómeno, ¿no? Ahora, algunas de las medidas que se han tomado, por ejemplo, a nivel de primaria y que también ha ocurrido a nivel de secundaria, tiene que ver con la elaboración de una cosa que se llama perfiles de egreso, ¿no? Perfiles de egreso, también llamados expectativas de logro o especificaciones de logro, que es una cosa que secundaria, particularmente el ciclo básico, ¿cierto?, tomó de primaria. Digamos, para mí es lisa y llanamente, tomó ese modelo y es una de las banderas, por ejemplo, que lleva adelante cada vez que uno la escucha en las entrevistas, la directora de primaria, ¿no? Irupe Busetti. La magíster Irupe Busetti. Ahora, ese documento llamado especificaciones de logro o expectativas de logros o perfiles de egreso, lo que hace es profundizar este problema que yo señalaba, ¿no?, entre la diferencia de los libros del año 60, 70 y estos otros libros. En lugar de retomar, por así decirlo, o replantear el asunto de la lengua, lo que hace es hacer que todo sea mucho más transparente y sacar la lengua aún más del problema. Porque, por ejemplo, parecería ser que uno de los objetivos de la escuela tiene que ver con que el estudiante aprenda a leer gráficas de torta, gráficas de barra, gráficas de línea, porcentajes, el recibo de la UTE, el recibo de no sé qué, y cada vez menos, por ejemplo, aparece en la literatura. Cada vez menos. Ahora, ¿cuál es el argumento que subyace? El argumento que subyace es el siguiente. Hay que preparar para el mercado laboral, se dice. Y en consecuencia, ¿qué textos ofrece la escuela para que los estudiantes se acerquen? Porque, como ustedes sabrán, la escuela lo único que hace es acercar, parece que nunca llega a ningún lado. Siempre está acercando a los estudiantes y finalmente nunca se arriba a ninguna parte. Son textos tales como afiches, currículos, cartas de solicitud de empleo, manuales de instrucciones para armar esto o aquello, recetas de cocina o, por ejemplo, dorsos de caja de salsa de tomate o de una mayonesa, ¿no? ¿Y cuál es el argumento? Dice, eso es lo inmediato, eso es lo que los estudiantes necesitan porque forma parte de su vida cotidiana, es utilitario, ¿no? O sea, el argumento del mercado laboral, el argumento del utilitarismo está metido profundamente en esas ideas, mientras que la literatura es todo lo contrario. La literatura no es útil, la literatura no sirve, la literatura distrae, ¿verdad? La literatura no forma parte de las necesidades y los intereses, se dice, más pragmáticos, más ¿verdad?, del entorno cotidiano de los estudiantes. Evidentemente, lo que está sucediendo como principal efecto es que la escuela se está convirtiendo en la propia casa del estudiante. La escuela no está ofreciendo otra cosa a lo que los estudiantes se atraen. La propia escuela se está convirtiendo en la casa, regida en cierto modo por un argumento que tiene que ver con la economía y que no tiene que ver con la cuestión política, digamos, ¿verdad? Entonces ahí me parece que hay un problema bastante importante que la escuela no está viendo y por lo tanto no se está discutiendo al respecto, y además es el mismo problema que ahora ha pasado a secundaria y que recientemente, por ejemplo, la profesora Alma Bolón dio una charla acerca de esas especificaciones de logro, ¿no?, que también salió, su charla salió publicada en Brecha, ¿no? Bien,
Para terminar y para mostrar la arbitrariedad de este proceder que hay en la educación primaria y en la educación secundaria, pero fundamentalmente en primaria, respecto de cómo se trabaja lengua y cuáles son los objetivos que se tienen en la cabeza y hacia dónde se pretende caminar, dice insistentemente en todas las entrevistas radiales o escritas o lo que sea, dice Irupeu Busetti que la enseñanza de la lengua en la escuela debe dividirse de primero a tercero y de cuarto a sexto, en 2 ciclos. En el primer ciclo dice, hay que enseñar lengua para que los estudiantes aprendan a leer y escribir. Hasta uno ahí dice, todo bien, como lo más razonable, no parece descubrir nada, ¿no? Pero dice, y de cuarto a sexto hay que enseñar lengua para que los estudiantes aprendan los contenidos de las otras asignaturas, entiéndase los contenidos de historia, de geografía, de biología. Entonces hace una distinción ahí totalmente inconsistente de todo punto de vista, como si no se siguiera aprendiendo a leer y escribir de cuarto a sexto, y como si no se aprendieran cosas, vamos a decir cosas así en general, pero también contenidos de asignaturas, de primero de escuela a tercero. ¿Qué hace eso? Embarra más la cancha, la oscurece, confunde y introduce una división ahí totalmente arbitraria que tiene que ver con su antojo, ¿no? Y parte de su antojo tiene que ver con una especie de mote que ella se autoaplica, que tiene que ver con especialista en lengua, se dice. Bueno, yo creo que con esto puedo terminar.